Buenos días, mi nombre es Carlos Sánchez y le voy a hablar sobre lo que es la violación de los derechos humanos dentro de las manifestaciones pacíficas en Venezuela. En primera parte tenemos lo que es la situación objeto de estudio, la descripción detallada de la situación de lo que es el objeto de estudio. Cuando hablamos del origen de los derechos humanos, a ciencia cierta no especifica de dónde proviene lo que es el derecho de los derechos humanos, vinculan lo que es una cultura, unas sociedades democráticas occidentales. Esto sostiene que sus inicios se remontan en las sociedades antiguas, que reconocían la dignidad del ser humano como tal. Lo que es cierto, de una u otra forma, los derechos humanos han ido reconociéndose a medida de las civilizaciones que han evolucionado. Podemos señalar que gracias a la cultura, el mundo moderno es lo que es hoy esta materia de los derechos humanos. La palabra derecho, en el sentido estricto del concepto de los derechos inherentes al ser humano, no es sino aquella facultad natural que goza todo individuo para hacer valer lo que establece la ley a su favor. La incorporación en el siglo XX de los derechos humanos en el derecho internacional ha sido uno de los avances más significativos en esta materia. Al principio solo se reconocía dentro del derecho internacional a los estados, y no fue sino hasta la aparición de la Organización de las Naciones Unidas cuando el concepto de derecho humano hizo su debut en el escenario internacional, dando un paso a lo que son las series de tratados y los postulados. Ahora bien, para las Naciones Unidas los derechos humanos son derechos inherentes a toda persona, sin distinción ninguna ni tipo. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 19 que el Estado debe garantizar a cualquier persona, conforme al principio de progresividad y sin discreción alguna, el goce y el ejercicio irreversible, indivisible, interdependiente de lo que son los derechos humanos. Pero en la práctica, los estados pueden llegar a plagiar algunos de estos derechos. En muchas ocasiones, el gobierno de turno sobrepone por encima a estos postulados, intereses políticos, y de acuerdo de la conducta estatal se proceden series de lesiones que podrían ir a la actuación excesiva de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. La falla de libertad de expresión, la denegación de justicia o incluso hasta una tortura de lo que es el genocidio y una masacre, entre otros. Actualmente en Venezuela se está produciendo un fenómeno interesante en torno a esta materia de los derechos humanos. El constante descontento de una parte importante de la población ha derivado en manifestaciones colectivas por este desacuerdo de lo que son algunas partes de la política del Estado. Un ejemplo notorio ha sido el levantamiento de unos grupos organizados de manera pacífica, han exigido al gobierno ciertos derechos, señalado a violaciones a lo que han considerado como los derechos humanos. En sentido distinto, grupos de ciudadanos en igual de condiciones y de derechos que cualquier otro individuo se reúnen para denunciar públicamente el exceso de autoridad que estamos viviendo en la actualidad. Cuando un gobierno se excede de sus facultades y actuaciones de manera dolosa contra cualquier persona, está generando una violación individual y igual a los privilegios de los cuales gozamos dentro de lo que es la convivencia humana. Las manifestaciones en Venezuela tampoco son nuevas, llevan años, pero esta nueva ola de protestas se han intensificado o aparecen a partir del 31 de marzo del 2016, como respuesta de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, en el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social. Durante el 2016 y el 2027 han registrado aproximadamente 590 manifestaciones en el mes, datos tomados por la página de Amnistía Internacional, la mayoría de estas relacionadas con la demanda de los derechos económicos, sociales y culturales. En relación con las aplicaciones, encontramos que el primer gran abuso por parte del gobierno de Venezuela es evitar
y disolver todas las clases de manifestaciones en su territorio nacional, tanto así que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió al gobierno de Venezuela que respete los derechos de los manifestantes pacíficos y la libertad de expresión de sus ciudadanos, e hizo un llamado a todas las partes de renunciar a la violencia. El artículo 43, el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado, ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado será responsable de la vida de las personas en la cual se encuentran privadas de su libertad. Encontramos lo que es el artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otro requisito que lo establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales de seguridad en el control de orden público. Encontramos lo que son los objetivos de la investigación, el objetivo general. Indagar sobre la violación de los derechos humanos dentro de las manifestaciones pacíficas que hoy vivimos en Venezuela. Tenemos de igual manera lo que son los objetivos específicos: identificar si el Estado venezolano garantiza los derechos de venezolanos a los manifestantes o a lo que son las manifestaciones pacíficas. Señalar que los derechos humanos fundamentales son violentados por los cuerpos de seguridad, sean militares, el cual maneja lo que es el Estado venezolano. Precisar que las medidas son idóneas para el respeto de los derechos humanos a quien deben ser garantizados. Tenemos también lo que es la justificación. En los venezolanos han venido enfrentándose una crisis política y social que ha profundizado la ausencia de los derechos humanos en Venezuela, como se puede observar. Además de estas protestas actuales, los resultados de muchos factores, pero esto ha debido a un debilitamiento en el orden democrático. Es una nación que vive a espaldas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, donde existe alteración del orden constitucional, la persecución política y lo que es una crisis humanitaria, y vivimos de lo que es una impunidad. La pérdida de vidas humanas es un derecho repudiable, considerando que es el resultado de una represión bestial por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, en un enfrentamiento en total desventaja, especialmente si se considera que ellos son los responsables y los garantes de velar por el cumplimiento de este precepto. Gracias, espero que les haya gustado mi exposición.